Doctor Luis Gilberto Murillo, es un gusto tenerlo con nosotros en Red Más Noticias. Qué reto el que tiene usted aquí en adelante manejando la representación diplomática de Colombia en Washington. ¿Cómo le ha ido? Muchas gracias por esta oportunidad. Bien, yo creo que vamos, no estoy seguro que vamos bien. Nosotros iniciamos contactos con el gobierno de los Estados Unidos muy temprano, inclusive inmediatamente después de la primera vuelta que adherimos a la campaña. Había un grupo ambientando en Washington el proyecto del presidente Petro y la vicepresidenta Márquez, y una vez electo también, y allí surgió la propuesta y la necesidad de hacer una visita de alto nivel, algo muy inédito en estos casos, en cabeza de Jan Feiner, que es el subdirector del Consejo Nacional de Seguridad, que poco sale de Washington. Y creo que después de esa visita se generó un intercambio de muy alto nivel con varios representantes de ese gobierno, ¿no? Aquí estuvo obviamente a Samantha Power y Juan González y Brian Nichols, que son muy importantes. Y nada más y nada menos Blinken esta semana, y imagínense. cerró con Se cierra con un broche de oro. Claro, con la presencia del secretario de Estado Antony Blinken, que además respaldó las políticas y el marco de las políticas de paz total, pero también mucha coincidencia en temas de respuesta a la crisis climática, de transición energética, de protección de la biodiversidad y de recursos de ecosistemas naturales en la Amazonía, en el Chocó geográfico, y migración. Yo creo que los asuntos de migración también muy altos en la agenda, y yo creo que hay muchas coincidencias. Obviamente siempre en esta etapa hay temas que son contenciosos, pero que los estamos dialogando, y hay mucha apertura de lado y lado. Me dice un pajarito por ahí que usted arrancó reuniéndose con las partes extremas en los Estados Unidos, que llegó y se reunió con Sanders y luego se reunió con Cruz en la misma semana, y que eso fue fundamental para que ese balance se diera en el gobierno de Biden. ¿Eso fue así? Sí, así es. Yo tuve la tarea de poder, en primer lugar, el objetivo es mantener la relación De Estado. de Estado y de carácter bipartidista en los Estados Unidos, y aquí multipartidista, claro. Y hay cierta coincidencia de todos los partidos políticos en Colombia de que así debe ser, y en los Estados Unidos también, pero siempre hay que cuidar ese carácter bipartidista del apoyo a Colombia en Washington. Por eso en la primera semana que estuve ya en base en Washington, decidimos abordar a representantes muy importantes del Partido Demócrata. Bernie Sanders, que digamos es la parte más de izquierda del Partido Demócrata, por decirlo de alguna manera, y también con Ted Cruz, que pudiese decirse que ha sido el más crítico, uno de los más críticos de la llegada de nuestro gobierno en el Partido Republicano. Y en ese espectro, pues ahí hablamos con muchos, y la gran mayoría de republicanos, la verdad. Y obviamente que hay hay inquietudes, hay temas que quisieran conocer mejor. Como por ejemplo, ¿cuál? ¿La extradición? La primera inquietud, ¿sabe? Fue que, y me recibí, por ejemplo, el senador Cassidy, que es de Luisiana, sí, republicano muy importante, muy amigo de Colombia, me dijo: oiga, pero me han dicho que ustedes van a despenalizar la cocaína. Entonces le dije: no, de ninguna manera. Lo que estamos planteando precisamente es cambio en énfasis en la política. Hay que hacer unos ajustes importantes porque lo que tenemos no ha funcionado. Entonces, esa era la primera inquietud, casi que de parte de la gran mayoría de senadores que tuvimos a conversación. Lo otro, la extradición. Bueno, en términos de extradición nos dicen que van a suspender la extradición, no van a continuar con este mecanismo de cooperación judicial. Entonces también entramos a explicar de qué se trataba la propuesta de extradición diferenciada. Y también insistiendo en que son propuestas
que estamos dialogando y discutiendo con el gobierno de los Estados Unidos y que queremos llegar a acuerdos, a consensos para empezar a implementar este tipo de propuestas. Entonces había mucha inquietud. Y lo otro, bueno, en realidad, ¿quién es el presidente Petro? Si es un líder, como nos han dicho, de extrema izquierda y en fin, o es un líder pragmático. Entonces me tocaba obviamente explicarles, mire, este es un gobierno de centro izquierda, hay gente que, como en el caso mío, que estuvimos en otra campaña y después decidimos llegar a acuerdos, es un líder pragmático, se ha reunido con los líderes de la oposición, con el candidato que perdió en las elecciones, Rodolfo Hernández, con el presidente Uribe, también se ha reunido. Entonces, ese tipo de argumentos, y sabe que fue muy importante, sobre todo en ese recorrido, el hecho de que una segunda... Siguen con mucho detalle los acontecimientos de Colombia. Les importa mucho, ¿no? Bastante. Entonces, cada cosa que se dice, cada Twitter. Cada Twitter, no, y además los acontecimientos. En esa semana se presentó el segundo encuentro del presidente Petro con el expresidente Uribe. Y el expresidente Uribe dijo que no se debería estigmatizar, que no estigmatizaran al presidente Petro. Y eso tuvo un impacto muy importante en Washington, ¿no? Porque allá había algo de esto también, todavía. Claro. ¿Es cierto que estamos muy cerca de una visita de Joe Biden a Colombia el otro año? Bueno, esa es una pregunta para la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá y para el gobierno de los Estados Unidos. Lo cierto sí es que... es que a mí los pajaritos me cuentan muchas cosas, ¿no? Yo tengo que confirmar con usted. Hay mucho interés del presidente Petro y del presidente Biden en reunirse. Ahí hay una química especial, ¿verdad? Hay mucha coincidencia en lo que están planteando, ¿no? De que hay que hacer reformas de fondo a la política de drogas, de que se debe hacer un énfasis más en verla más desde la perspectiva de salud pública. Muchas coincidencias en lo climático. La charla del presidente Petro con John Kerry y lo acompañamos tanto la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, como yo, y realmente hay química y coincidencia, si quieren trabajar de manera conjunta. Entonces creo que ahí ya hay el interés de que quieren sentarse y como intercambiar puntos de vista, aunque han hablado obviamente telefónicamente y se han desarrollado los puntos de agenda que definieron ambos presidentes. Mire que mucha gente decía de pronto con el gobierno de Petro, las relaciones con los Estados Unidos, mejor dicho, eso va a ser tremendo. No llevamos ni 2 meses y ya estuvo Blinken acá. Así es. El desfile de congresistas a Colombia que usted está coordinando, ¿quién es el próximo que viene? Bueno, ya tuvimos al senador Murphy y él vino con varios representantes a la Cámara. La próxima que se va a tener es el chairman Blumenauer, que es él es el chairman, el presidente del Comité de Comercio, del Comité de Ways and Means, que es el que tiene todo lo relacionado tiene jurisdicción sobre los TLCs, etcétera. Es un congresista demócrata muy importante del estado de Oregon. Viene con varios, obviamente. Él lidera la delegación de demócratas, muy interesado en los temas de derechos laborales y el tema de sindicatos. También muy interesado en los temas ambientales, porque tiene toda una tradición él fue director de una agencia ambiental en Oregon. Pero lo interesante es que yo tuve la oportunidad de hablar con él la semana pasada, y lo interesante es que le llamó la atención la propuesta del presidente Petro de avanzar en el contexto de la ONU a que realmente lo que mueve el mercado ilegal de las drogas pues es el hecho de la gran demanda. Sí. Y ellos en Oregon han transitado este camino de la despenalización. Y él dice, mire, en el contexto global, tarde o temprano tendremos que llegar a eso, y nosotros en Oregon creemos que somos los que hemos avanzado mucho más, y quiere hablar con el presidente Petro precisamente de eso, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención porque dije, bueno, él va a hacer énfasis en los temas del Tratado de Libre Comercio, en los temas de derechos laborales, pero inmediatamente me dijo, cuando me vea con él, ellos se van a reunir la próxima semana,
quisiera que intercambiáramos ideas y experiencias sobre lo que pudiese ser un camino hacia la despenalización. ¿Será que el mundo está cambiando ahora sí, en serio? Se lo digo por la decisión que tomaron de la marihuana y se lo digo también porque ese discurso del presidente Petro de cambio en el énfasis de la lucha antidrogas, pues aquí mismo en Colombia se lo avaló Blinken, nada más y nada menos. ¿Qué cambió en el discurso de lo que teníamos antes, de lo que teníamos hoy? ¿Por qué ahora Estados Unidos está diciendo, de pronto sí? Yo creo que, es que si usted mira, ya hay muchos informes que demuestran que la mal llamada lucha contra las drogas no ha funcionado. El presidente Petro lo ha dicho muy claro, ha sido un fracaso. Y mire, si usted revisa, hubo un informe de la GAO, Sí. que es digamos, la Contraloría similar a la Contraloría acá, que plantea que no ha funcionado. La Oficina de Investigaciones del Congreso del Congreso de Estados Unidos ha llegado a la misma conclusión. En el 2020, una comisión bipartidista de revisión de la política de drogas del Congreso de los Estados Unidos llegó a la misma conclusión. Juan González, el actual director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, era miembro de esa comisión, participó y llegó a la conclusión de que lo que se tenía no está funcionando. Pero en el lado de la oferta, obviamente esperaban más propuestas innovadoras del lado colombiano. Y esas propuestas no se dieron por alguna razón en el pasado, pero el presidente Petro, de una manera muy valiente y muy sincera, ha dicho no, esto es disruptivo. Exactamente. Entonces, no, esto no funciona y tenemos aquí que proponer cosas, aquí tenemos que innovar. Y eso ha gustado en los Estados Unidos porque el presidente Biden coincide con eso desde la perspectiva de la política de drogas del lado de la demanda. En la charla con John Kerry, él le dijo al presidente Petro, mire, nosotros la verdad no hemos hecho lo suficiente del lado de la demanda. Y usted en eso tiene razón. Tenemos que hacer mucho más. Tremenda frase, Viniendo. Sí. Tremenda frase en ese contexto. Sí, y prácticamente fue lo mismo que dijo Rahul Gupta cuando estuvo aquí, el zar de las drogas en los Estados Unidos, el director de la Oficina de Control de Drogas en los Estados Unidos, que es médico. Dijo, no, aquí tenemos que hacer un énfasis más en un abordaje más bien de un problema de salud pública, y además reconoció que no habían hecho lo suficiente. Creo que ahí estaban esperando un diálogo más sincero del lado colombiano. Yo creo que Estados Unidos ha ido cambiando y también tiene mucho que ver con el hecho de la crisis que tienen de los opioides. Yo creo que eso los ha puesto a pensar, que no es un tema simplemente del tráfico de cocaína, sino que aquí tenemos un problema de consumo que tenemos que abordar de manera distinta. Eso es lo bueno, pero también hay reticencias, señor embajador. ¿Cuáles son los temas coco que le tocan a usted en este momento, aparte de la extradición? Bueno, ¿Migratorio tal vez? El migratorio es un tema muy alto en la agenda, pero ahí Colombia, yo diría que Colombia es modelo a nivel mundial lo que se hizo con Venezuela de realmente garantizar el estatus de protección temporal a los migrantes venezolanos. Pero además de eso, el presidente Petro ha planteado que hay que expandir esa política, quiere diseñar una política migratoria que garantice derechos a esa población e inclusive se puedan remover obstáculos para que se integren a la sociedad colombiana o si los que quieran y mejorar la situación en Venezuela puedan regresar. Pero también a otras poblaciones que están en tránsito o están llegando al país. El número de personas procedentes de Haití ha aumentado, de Cuba ha aumentado. Pero vienen detrás, de paso, ¿no? Para llegar a los Estados Unidos. Algunos, pero no... Vienen de paso, pero algunos obviamente si tuvieran una ruta de integración lo pudiesen hacer. Porque Colombia es un país puente, pero también es un país de destino, ¿no? Claro. Y además es un país de origen, porque aquí también ya ha aumentado el número de colombianos y
y aparentemente de venezolanos que está obviamente saliendo hacia los Estados Unidos. Ahora, ese es un tema difícil porque lo que estamos planteando es que se tiene un apoyo de la comunidad internacional, pero no es suficiente. Se pudiese hacer más. Si usted lo compara con los recursos que se han asignado a responder a la crisis de refugiados por la guerra en Ucrania o lo que pasó en Siria, Oriente Medio, sí, acá es mucho menos, poquito. muy poco. Entonces ahí estamos diciendo necesitamos más apoyo. ¿Pero qué le dijeron? ¿Que sí? Y el otro tema, sí están muy abiertos a brindar ese apoyo. Y en ese sentido se van a presentar visitas de muy alto nivel de los Estados Unidos. Y el otro tema, acá. se lo adelanto, el ELN y Nicolás Maduro. No, pero hay un tema del lado nuestro en migración. ¿Cuál? Del lado nuestro es que nosotros estamos planteando que la población colombiana que está en los Estados Unidos requiere de una medida de alivio migratorio, sobre todo la población indocumentada que tenemos allá, que por algunas circunstancias salió, para que puedan regresar de manera digna al país o integrarse a esa población. Ese tema, aunque ya el gobierno de los Estados Unidos ha planteado que está listo para que empecemos la discusión, le presentemos la propuesta y empecemos la discusión, es un tema contencioso, no necesariamente es un tema que genera mucha receptividad, ¿no? Entonces ahí tenemos un tema contencioso y más por la propuesta nuestra. Y lo que usted dice, el otro tema, no les gustó mucho. ELN no tanto, ¿no? Maduro. Yo diría que de lo que hemos hablado, la negociación con el ELN tiene unas características bien interesantes. Primero, ya se había iniciado durante el gobierno de Santos. Estamos, como lo decía el presidente Petro, la primera fase es retomar lo que ya se había hecho y lo que se había acordado en el gobierno del expresidente Santos. Pero de todas maneras, el ELN tiene un origen político, no se cuestiona que tiene ese estatus, pero además de eso hay ya un precedente que tiene que ver con las negociaciones entre el gobierno y las FARC, que llegó a un acuerdo. Sí, pero entonces, Maduro. Pero ahí hay un, o sea que ahí hay un camino por recorrer, que yo diría que aunque pueden existir temas contenciosos, la ruta es una ruta que se puede transitar porque hay un antecedente. El tema de Venezuela es un tema difícil, hay que reconocerlo, porque Estados Unidos reconoce al gobierno de interino. Nosotros, el presidente Petro ha liderado, y el canciller, la normalización de las relaciones con Venezuela. Y hay planteamientos del lado de los Estados Unidos de que obviamente hay que hacer todo el esfuerzo posible para que, en primer lugar, y en eso coincidimos, haya una apertura a llegar a negociaciones y acuerdos en términos de la profundización y la resolución de lo que se llama el problema democrático en Venezuela, sobre todo con la oposición. Y por otro lado también todo lo relacionado con cuestionamientos en lo que tiene que ver con derechos humanos. Que ahí está rajadísima Venezuela. Y allí, bueno, hay informes que están... Para los Estados Unidos. Sí, ahí hay ese es un tema también que sale en las discusiones. Allí hay varias propuestas que el presidente Petro y el canciller Leiva han comentado, pero esos son temas que están allí y que obviamente tenemos que dialogarlos mucho más, pero siempre ha existido la disposición del presidente Petro y del canciller Leiva de poder jugar un papel muy constructivo y muy de apoyo a una solución a las diferencias que se tienen en Venezuela entre el gobierno del presidente Maduro y la oposición o las oposiciones. El otro tema contencioso, hay varios obviamente, pero que nosotros vemos tiene que ver con la paz total. Tiene un primer componente que es la negociación con el ELN, que tiene los antecedentes. Político, pero los narcotraficantes. Pero viene la negociación con bandas criminales, perdón, el acogimiento a la justicia. O sometimiento. Ahí el ministro de Justicia ha venido planteando que hay que buscar un balance allí.
el sometimiento, acogimiento con bandas criminales, allí todavía hay muchas preguntas y hemos recibido muchas preguntas del lado, obviamente, del gobierno de los Estados Unidos, y hay un diálogo bien importante, pero lo que es claro es que es una política que apenas se está definiendo en términos de las herramientas legales. Hay una ley que se está discutiendo, pero también hay otros aspectos que se están afinando, pero todo esto se está haciendo. Por ejemplo, el 10% que le perdonarían a los narcotraficantes. ¿Eso cómo ha caído en los Estados Unidos? Que es una propuesta, todavía no es un hecho. ¿Eso cómo ha caído allá? No, la verdad es que en las conversaciones en las cuales hemos participado no hemos llegado a discutir detalles, sí, porque lo que hemos hecho y la instrucción del presidente Petro y del canciller Leiva es esperar que tengamos bien definida esta propuesta para empezar ya a mirar detalles. Tenemos un marco, ese marco ya lo hemos dialogado y se ha discutido con el gobierno de los Estados Unidos. Está pendiente una visita del señor ministro de Justicia, Néstor Osuna, a Washington también para hablar de estos temas. Está pendiente y muy pronto se darán estas visitas del Alto Comisionado para la Paz. Y ahí ya vamos a llegar con más detalles y esperaremos obviamente la reacción de Estados Unidos. Encontraremos puntos de acuerdo y puntos donde tengamos desencuentros, pero la idea es llegar a consensos y esta es una alianza muy sólida y realmente esta sociedad estratégica lleva a que este tipo de políticas se dialoguen y se puedan implementar de común acuerdo. Es nuestro embajador en los Estados Unidos, por eso les dije, es un embajador de raca mandaca, lleva 2 meses, ya estuvo Blinken acá y capotea perfectamente todos los temas, señor embajador. La última pregunta, usted mira hacia atrás, Andagoya, ¿y qué ve hoy? Bueno, Andagoya es el pueblo a tierra. Se le ilumina la cara a usted. Sí, pues es mi pueblo y me trae muy buenos recuerdos, memorias. Y lo que estoy tratando también de ser como embajador de Andagoya y del Chocó frente al gobierno nacional. Claro que Sí. Pues qué bueno, señor embajador, y qué rico tenerlo con nosotros en Redman Noticias. Le deseo todo lo mejor, porque si a ustedes les va bien, se lo digo a todos los funcionarios de gobierno, al país le va bien. Gracias, embajador. Muchísimas gracias. Yo vuelvo con ustedes a estudio.